Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Testimonios al Día. En esta ocasión tenemos un testimonio de poder, donde está directamente vinculado lo que es la familia y cómo nuestro enemigo espiritual pone trabas y pone muros, murallas para obstruir el paso, y a veces pues tenemos muchos problemas para poder consolidar y constituir la familia y tener bebés. Espero que este video sea de tu agrado. Mi nombre es Benjamín y bienvenido. Comenzamos. Mi estimado Ignacio, muy buenas tardes. Gracias por recibir esta llamada y ponerte en comunicación, y sobre todo por tu tiempo. ¿Serías tan gentil de presentarte con nosotros, por favor? Claro que sí, pues muchas gracias, estimado Benjamín. Es un gusto, es una bendición estar en este espacio contigo compartiendo este testimonio. Mi nombre es Ignacio González Rodríguez. Eh, pues soy creyente, hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo y por la fe en Jesucristo. Y bueno, pues sí quisiera compartirles un poquito pues de lo que ha sucedido en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Eh, Soy casado, ya aproximadamente, pues ya tengo 17 años de casado, eh, pero pues después de que nos casamos, con mi esposa amada Diana, pues queríamos tener familia, entonces pues nos dispusimos a esperar en el Señor, pero la espera fue bastante grande y fue pues llena de muchas dificultades no en el matrimonio, sino dificultades en el embarazo. Eh, eh, pues eh, la escritura dice que la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y pues ese versículo pues lo aprendimos a estimar ese fruto del vientre. Disculpa, ¿podrías también comentarnos un poquito cuál es tu participación actual con la iglesia? ¿Estás en algún ministerio? ¿Qué es lo que estás actualmente haciendo? Sí, bueno, actualmente pues estoy en la iglesia Centro Evangélico Tlalpan. Eh, Estoy en el liderazgo de la iglesia, anciano, pastor. La iglesia es un cuerpo de pastores, de ancianos, y pues eh, tengo aquí el cargo, el ministerio, el servicio al Señor. Excelente. Eh, Estabas comentando que prácticamente el problema que estamos exponiendo, compartiendo a través de tu testimonio, está directamente vinculado con lo que es el nacimiento de tu hija, de tu pequeña, pero yo te quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo tardaron más o menos en poder concebir o tener una pequeña dentro de tu matrimonio? Sí, bueno, pues fueron eh, a partir de que nos casamos, eh, fueron 9 años de espera. Eh, eh, ya anhelábamos pues formar una familia con nuestra hija. Actualmente pues nuestra pequeña tiene 8 años de edad, pero pues cuando recibimos la noticia del embarazo fue de mucha felicidad, eh, de gratitud al Señor. Sin embargo, pues no sabíamos hasta ese momento, pues cómo iba a ser el embarazo de mi esposa.
y bueno, nos dimos cuenta que iba a ser un embarazo difícil. Entonces, pues con el temor de Dios y como hijos de Dios, pues aprendimos durante el embarazo, durante esos meses, 9 meses, pues a hacer guerra espiritual. Había mucha lucha espiritual. Eh, a partir de la tercera semana, mi esposa tuvo un sangrado que pues ponía en riesgo el embarazo. El doctor le mandó pues reposo. Eh, ya más adelante, pues también a partir del sexto mes, eh, pues hubo un desprendimiento también de- del bebé. El bebé se quería pues prácticamente salir antes y le mandaron reposo absoluto. Eh, y bueno, durante esos meses mm, fueron meses pues de mucha angustia. Eh, pero la escritura dice que echemos toda nuestra ansiedad, ¿verdad?, sobre Él, echad toda vuestra ansiedad. Y pues fue a través de la oración que nosotros aprendimos pues a descansar en el Señor, a descargar todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad sobre Él. Y pues tuvimos que hacer eh, pues oración todos los días. Aprendimos a darnos ese tiempo para que en oración pues oráramos por el crecimiento del bebé, de acuerdo a las semanas del crecimiento del, del bebé, pues íbamos orando, de acuerdo a cada semana de crecimiento, íbamos orando específicamente por lo que, pues por las partes del cuerpo que se estaban formando, y llevábamos pues pues un plan de oración de acuerdo al diario del embarazo. Este, pues íbamos orando, aprendimos a abrir la escritura, utilizábamos mucho los salmos y orábamos leyendo los salmos, íbamos leyendo los salmos y nos deteníamos en el salmo para orar y continuábamos orando y luego nos deteníamos, terminábamos y seguíamos con la lectura de la Biblia, es decir, compartíamos la lectura de la escritura con los salmos y la oración, y eso nos fue pues formando un carácter de oración, de dependencia al Señor, eh, pues durante todos estos meses que fueron difíciles. Sí. Y pues haciendo guerra espiritual, la escritura pues nos habla de que estamos en una lucha, ¿no? Amén. Efesios nos habla de que, pues Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y pues a través de la oración aprendimos que teníamos que someternos a Dios, así tomando la responsabilidad pues, como cabeza de hogar, pues juntarme con mi esposa y orar al Señor, este, sometiéndonos a Él, a la voluntad de Dios, esperando siempre en Él todos los días. Quisiera hacerte un par de preguntas. La primera, estamos hablando que ustedes se casaron, pasó un periodo de 9 años para que pudieran tener una bebé, pero en el tiempo anterior, antes de ese periodo, hubo algunos nuevos intentos, algunas frustraciones, perdieron algún bebé o qué fue lo que pasó en ese camino, en ese inter. Sí, bueno,
Hubo muchos intentos, tuvimos pérdidas y bueno, la pérdida más difícil fue pues un embarazo ectópico. El bebé no estaba formándose en el lugar correcto, en esa bolsita, y pues tuvo que haber una intervención quirúrgica para que hicieran un legrado. Ajá. Y pues hubo muchas pérdidas. Sin embargo, no sabíamos nosotros eh, cuál era el plan de Dios, eh, hasta que, bueno, médicamente tuvimos que acudir a los médicos, a los especialistas, pues para que pues nos dijeran un diagnóstico, ¿no? Los doctores pues te mandan a revisar pues completamente todo, ¿no? Todo tu cuerpo, todo tipo de exámenes médicos. Y al final de cuentas el doctor, el médico nos decía que pues que estábamos bien, estábamos sanos los dos. Entonces, perdón, podemos suponer que lamentablemente, o sea, sabemos la ciencia ha avanzado, la medicina te dice, ok, Ignacio, Diana, ustedes están bien, no tienen ningún problema, y lo podemos a lo mejor asociar con una cuestión psicológica que no te permite a lo mejor tener la gestación, el poder tener un nuevo embarazo. Pero cuando conocemos el reino espiritual, creo que lo expresaste muy bien. Tenemos una oposición, una lucha en contra del enemigo que nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y tuviste ese embarazo utópico que fue doloroso y probablemente algunos otros más. Pero bueno, reitero, estamos hablando de que lamentablemente en el mundo espiritual nos dicen, pues es un problema psicológico, a lo mejor de alguno de los dos, o a lo mejor de ambos. Sin embargo, sabemos que no lo fue así porque pues tenemos, gracias a Dios, un resultado. Y por lo que estabas platicando, cuando tú estabas haciendo ese programa de oración, según entendí, cada etapa de la gestación del bebé, por decir en esta semana están creciendo los ojos y a lo mejor el cerebro, en la siguiente etapa, a lo mejor todo lo que son los dedos de los pies y de las manos. Específicamente tu oración era muy directa, muy específica, ¿es lo que estoy entendiendo? Sí, sí, efectivamente, así fue. Ya. Así fue. Ahora, actualmente con el avance pues de la ciencia, Ujú. pues por semana se puede saber qué parte del cuerpo del bebé se está formando y específicamente orábamos así tal cual, pues con ese registro muy específicamente por la formación de nuestra pequeña hija y aprendimos a orar de esa manera. No, yo te voy a interrumpir, Sí. porque eso, Ajá. o sea, hacerlo tan específico, tan meticulosa tu oración, quiere decir que tu fe estaba semana a semana siendo renovada, ¿no? Señor, ya no voy a orar por sus ojitos, ni por su cerebro, ni por los pies, ni por las manos. Ahora voy a orar, porque eso ya me lo diste la semana anterior. Sí, así es. Ahora esta semana voy a orar por los que siguen, ¿no? Así es, Wow. dábamos esos pasos de fe, pues día a día, semana por semana, siempre dependiendo de Dios, esperando pues que siguiera creciendo semana a semana y dándole la honra y la gloria a Dios, pues porque esa semana había terminado y comenzaba una nueva. Claro. Y eh, pues no solamente nosotros es importante que pues nos hagamos acompañar de nuestra iglesia local, de nuestros pastores, ancianos, del liderazgo, de los hermanos de fe y pues obviamente de nuestra familia también, ¿no? Correcto. En mi caso, pues nuestros padres oraban, nuestras tías, nuestros primos, que son creyentes, pues oraban por nosotros y
y pues fue una victoria y fue una victoria del Señor y para gloria de Dios. Claro. El hecho de que después de haber estado ejercitándonos en oración y en fe y tomando nuestra armadura y orando al Señor, pues ver el resultado al final pues fue una bendición para mucha gente y fue como una respuesta del Señor para nosotros. Claro. Pensando en lo que te acababa de decir hace unos minutos, es el hecho de orar como dice la palabra, que dice Jesús, no os afanéis por el día de mañana que comeráis o que vestiréis, porque cada día trae su propio afán, ¿no? Cada semana era diferente, por lo que entiendo, en tu Sí, oración, en esa vinculación que tienes a través de la oración con el Señor, y le estás pidiendo ya por cosas muy específicas, pero caminando así es. en nuestra fe, yendo Así más es. allá, más allá. Sí, así es. Pues esta, esta experiencia fue una prueba de fe que nos permitió acercarnos más al Señor, depender más de Él y hacer pues una guerra espiritual utilizando pues las herramientas que espiritualmente Dios nos ha dado y específicamente, bueno, pues la espada del espíritu, que es la palabra de Dios y la oración, eh, tomando ese escudo de la fe y pues así es como ahora ya te puedo decir que a 8 años de distancia, pues fue una experiencia una experiencia de nuestra familia que creo que vale la pena compartir con ustedes, porque hoy día nosotros cuando vemos a conocidos, a familiares o a hermanos que están en una situación similar, nuestro corazón se, se acerca mucho a ellos porque nosotros tuvimos una experiencia pues como esa y, y, y los acompañamos en oración. Es como dijera Jesús, que él predicaba a las multitudes y ya cuando se iba a ir veía que había enfermos, que había mucha necesidad y Dios movía su corazón a compasión. Tienes compasión de las personas que están atravesando Sí, problemas similares, ¿no? eso quedó muy marcado en nuestros corazones. Amén. Y bueno, también el hecho de que eh, tuvo mucha trascendencia espiritual en nuestras vidas, cambió completamente nuestra vida, nuestra cercanía con el Señor. Me hace pensar en que, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que estoy convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es a través precisamente de las pruebas, a través de esta prueba que nosotros vivimos como familia, que aprendimos que el Señor es un Señor que tiene todo bajo control, es soberano, Amén. es un Dios de amor, es un Dios de cuidados, de protección, y que nada escapa de su voluntad y de su plan Amén. para nuestras vidas. Y pues obviamente, como tú decías al principio, es una historia de poder, porque es el poder de Dios. Ahora, pregunto, ya vimos, estaban en un proceso de estar orando sistemáticamente, semana a semana, pero el momento del alumbramiento, ¿qué tan fácil, qué tan difícil, qué problemas presentó? ¿Cuál fue tu sentir antes y después cuando ya te dieron la noticia? Sí, pues gracias a Dios nació muy bien, el embarazo terminó con el nacimiento de nuestra bebé. Ajá. Todo fue muy ¿Sin bien. riesgo? El doctor primero pues sacó a la bebé, me la entregó, me la dejó en la recámara
Dice, la enfermera llegó, nos las entregó. Dice, el doctor, en un momento viene. Estuvimos esperando, pues, al doctor que regresara. Pasaron 10, 20, media hora, y ya nos empezábamos pues, a preguntar qué estaba pasando, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, bueno, pues siempre siguió esa dependencia en ese momento, pues esperando en el Señor que todo haya salido bien. Sin embargo, bueno, pues me mandan a llamar, llega el doctor, el gineco obstetra, y pues hay una salita y me dice, ven Ignacio, siéntate aquí junto a mí. Y bueno, pues le digo, sí doctor, dígame, pues te doy primero la buena noticia, tu bebé nació muy bien, el parto, pues no hubo complicaciones hasta el momento en el que tu esposa pues estaba desangrando. Ya llevaba mucho tiempo desangrándose, le tuvimos que inyectar un medicamento para que dejara de sangrar. Estuvo así de cerca de que le quitáramos la matriz, pero no fue necesario, le aumentamos la dosis de un medicamento y pues dejó de sangrar. Y pues eso me lleva a pensar que pues la oposición iba a seguir, la oposición iba a seguir, eh, que todo lo que pasa en nuestras vidas, eh, eh, pues no está lejano. Así es, después de la noticia que me había dado el doctor, bueno, pues eh, simplemente lo que sucedió fue que le di gracias a Dios en ese momento. Eh, y bueno, ya ahora pues pienso que todo lo que sucede en nuestras vidas, pues siempre debemos de enfrentarlo pues con fe, ¿no? De recibir todo lo que viene con la fe en el Señor, y pues siempre confiando y dependiendo de Él en todo momento. El hecho de que haya sido pues un embarazo difícil y que al final pues mi esposa pues casi se quedara en la plancha, y pues fue algo pues que si tú lo ves de alguna manera pues fue algo difícil en esos momentos, eh, pero siempre tomados de la mano del Señor, eh, fue, fue, más, fue más llevadero, fue más fácil enfrentar todas esas dificultades. Y así pasa en la vida. La vida no es pues todo fácil, ¿no? Y siempre para nosotros fue esa enseñanza de que pues lo viviéramos con fe, y siempre confiando en la voluntad de Dios. Perfecto. No, pues excelente, mi estimado Ignacio. ¿Y qué pudieras aportarnos, qué quisieras decir antes de concluir Bueno, este tiempo? creo que para nosotros el nacimiento de nuestra pequeña tuvo una trascendencia muy importante como familia. Ujú. También déjame decirte que fue una confirmación en su momento Sí. para el liderazgo de la iglesia local. Ahí en Efesios, en Efesios nos habla acerca de los requisitos, ¿no? De los obispos. También nos habla ahí en Primera de Timoteo, Timoteo. y Primera de Timoteo 3 dice que palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, hay ciertos requisitos, y yo le decía al Señor, pues no cubro yo esos requisitos, Señor. Y yo le decía,
si es mi anhelo el obedecer tu palabra, pero no, yo no cubro esos requisitos. Eh, Cuando mi esposa estaba embarazada, unos meses antes, los líderes de la iglesia en la que me reúno, pues me llamaron y hablaron conmigo, me dijeron, pues hemos estado orando, hemos estado viendo, este, pues las personas candidatas para el llamamiento al liderazgo, y pues te queremos, pues, pues llamar para que formes parte del servicio al Señor a través de, pues de la, pues del llamado a ser anciano, o, pastor en la iglesia local. Entonces, pues yo les decía, pues créanme que amo a la iglesia del Señor, amo al Señor con todo mi corazón. Sé que Dios está preparando mi vida para eso desde hace mucho tiempo, pero yo en mi corazón, eh, pues yo tenía ese pensamiento y le decía al Señor, pues ¿cómo voy a cuidar tu iglesia, Señor, si yo no tengo pues una hija, ¿no? O un hijo. Yo no sabría cómo hablarles pues a los pequeños, ¿no? A los pequeños de la fe. Eh, si pues yo no sé, como dice aquí la escritura, pues gobernar mi casa con hijos en sujeción y con toda honestidad. Entonces, pues eso se lo dije en el corazón al Señor, y les dije a los líderes, les dije, pues denme tiempo, ahorita está pues mi esposa embarazada, este, y cuando nazca el bebé, pues yo les traeré una respuesta. Yo al Señor le decía, pues Señor, si yo acepto totalmente tu plan para mí, si es tu voluntad, adelante, pero sí quisiera pedirte pues esa confirmación que tú me des, pues para que yo pueda, en base a lo que yo te he dicho, pues que yo pueda aprender a gobernar bien mi casa para que después yo pueda, pues así también cuidar la iglesia de Dios. Y eso se lo dije al Señor, y el Señor me contestó. Entonces, eh, tuvo mucha trascendencia en nuestras vidas espiritualmente, y creo que lo que tú me decías es, pues, es parte del plan de Dios, Amén. y pues es para la gloria de Él, ¿no? Ok. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues, sí, quisiera, eh, pues primeramente, pues darte gracias, Benjamín, por este espacio. Es un hermoso ministerio el que estás iniciando. Eh, y sé que esto servirá a muchas familias, Amén. porque se van a dar cuenta de que pues Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. El plan y el propósito es muy distinto para nosotros, y nosotros muchas veces no vemos más allá de lo que está pasando, eh, pero a través de las dificultades, de las pruebas que tenemos, podemos darnos cuenta de que eh, esto que nos sucede eh, es para nuestra edificación, para, para que Dios nos moldee Amén. a su carácter, que seamos cada vez más como Él, y, y pues nos enseña también, ¿no? Nos enseña a depender de Dios en todas circunstancias, no solamente en los momentos, pues como les decimos, buenos o malos, pero sino en todo momento, aún en las dificultades, en las Amén. adversidades, en los problemas, también
tenemos que, pues, que depender de nuestro Dios. Amén. Sí, Amén. amén, amén. Ok. Pues bueno, estamos prácticamente cerrando. Espero que te hayas quedado hasta el final de este video, que haya sido de gratificación, de bendición. Quiero retomar un poco lo que está diciendo Ignacio. Efectivamente, el Señor nos tiene que pasar a veces por fuego o tiene que tener ciertos procesos, porque la palabra, como bien decía Ignacio, y lo dice la palabra, que pues Él perfeccionará la obra en cada uno de nosotros. Y Él quiere prácticamente formar, tanto en ustedes como en Ignacio y su servidor, el precioso carácter de Jesucristo. Y eso pues no es algo que sea fácil, no lo tenemos de nacimiento, no estamos prácticamente, es algo que traigamos como una etiqueta y nacemos con esa estafeta, sino que la tenemos que ir tomando a través del tiempo para que nuestra fe siga incrementándose, pero que también nos vayamos alineando a la voluntad de Dios. Pues agradecemos mucho la atención de cada uno de ustedes. Si te gustó el video, pues nos das like, y si no, también nos puedes dar un dislike. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.